Buenos días, chicos, chicas. Aquí está vuestro líder, vuestro jefe. Estamos ya terminando el curso. Hoy vamos a hablar del siglo XVIII, vamos a hablar de la literatura de este siglo, de los movimientos más importantes. Aquí esta portada no me la he currado mucho, la verdad. Pero bueno, lo importante es el contenido, no la forma. Entonces, vamos a empezar a hablar de este siglo, que realmente fue un siglo apasionante, fue un siglo en el que pasaron muchísimas cosas, evidentemente, que marcó un antes y un después, en mi opinión, pero sí que es verdad que en cuanto a la literatura española, pues la verdad es que no destacamos en... Bueno, no, la literatura española no destacó precisamente y yo diría que no inventamos nada nuevo, nada que no se estuviera haciendo ya en otros países de Europa. Pero bueno, para entender el siglo XVIII hay que fijarse en este concepto, que es el concepto clave para entender este siglo es la Ilustración. La Ilustración es un movimiento filosófico que nació en Francia y que se fue propagando, fue avanzando por toda Europa, ¿vale? Este movimiento en realidad lo que quería decir es que, la razón tenía que estar por encima de todo. Y para mostraros esto os he traído este grabado de Goya que pertenece a una serie de grabados que tituló Los Caprichos. Entonces aparece un hombre durmiendo ahí en su escritorio y un montón de bestias, parecen búhos, esto no sé si, yo qué sé, bueno, monstruos en general, ¿no? Y dice aquí, el sueño de la razón produce monstruos. Es decir, que cuando no pensamos, cuando nos comportamos de una forma irracional, es cuando hacemos pues las grandes tropelías, los grandes daños del ser humano se producen por no pensar, por no actuar de una manera racional. Entonces lo que proponía la Ilustración es sobre todo eso, razón y ciencia, ¿vale? Una de las ideas de la Ilustración era la autonomía del ser humano. Es decir, que el ser humano tenía que valerse por sí mismo, no tenía que depender de nadie, ni siquiera de la idea de Dios, que era pues fundamental en esta época, evidentemente. Vale, entonces la ilustración lo que quiere decir es eso, pues que hay que confiar en la ciencia, en la razón, en el progreso. Por eso ellos, pues era una filosofía optimista. Optimista en el sentido de que confiaban en que el hombre era bueno por naturaleza, en que la razón la razón y la ciencia iba a conseguir un avance social pues sin precedentes. En fin, era una filosofía que quería poner un poco de razón en este mundo que en realidad es muy necesario. Vale. Ahora bien, ¿cuáles fueron los logros de la Ilustración? ¿A dónde llevó este movimiento? ¿Qué se consiguió gracias a este movimiento? Pues en primer lugar, gracias a este movimiento se escribió la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, de 17 tomos. Como veis, pues tardaron bastantes años en escribirla, evidentemente. Aparte de eso, la Ilustración se cuestionó el movimiento, pues las estructuras sociales de la época, las estructuras sociales del antiguo régimen, que como sabéis la sociedad estaba dividida en estamentos y en esos estamentos pues no había movilidad social. Entonces los ilustrados fueron los primeros que se preguntaron por qué, ¿no? ¿Por qué tenía que ser la sociedad así? ¿Por qué teníamos que estar separados en estamentos? ¿Por qué necesitábamos un rey? ¿Vale? Este tipo de preguntas se las empezaron a hacer esos ilustrados y eso tuvo también como consecuencia un desplazamiento en la importancia social de la burguesía. La burguesía era una clase social que estaba por debajo de la nobleza, pero que era, pues, por así decirlo, pues la clase que más riqueza generaba, por así decirlo, ¿no?
Entonces, pues la burguesía pues intentó, bueno, pues ocupar el sitio que la nobleza le había negado, ¿no? Aparte de ello, pues la Ilustración también generó muchos movimientos sociales. Uno de ellos es el movimiento de la independencia de los Estados Unidos, que bueno, pues que empezó en 1775, luego pues se produjo la guerra. Pero bueno, en realidad pues sí que pues la Ilustración empezó a cuestionar una serie de ideas sólidas en la sociedad, como por ejemplo que Estados Unidos tuviera que pertenecer o tuviera que depender del Reino Unido, ¿no? Y eso también pues llevó a la Revolución Francesa, que se produjo en 1789 y que en realidad pues tiene el mismo sentido, ¿no? Pues la Revolución Francesa intentó cambiar el orden social y cuestionarse pues para qué eran necesarios tantos nobles, para qué era necesario el rey. Solo que bueno, pues en ciertos momentos pues tuvo un bueno, al final acabó cogiendo un tono muy dramático, muy violento, pero bueno, así son las revoluciones también. Y en España no acabamos con la monarquía. De hecho, en el siglo XVIII es cuando entran los Borbones. Al morir sin descendencia Carlos II, pues se produjo la guerra de sucesión y entró Felipe V, ¿vale? Después de Felipe V, Fernando VI y luego Carlos III y Carlos IV. Esos fueron los cuatro reyes que mandaron en el siglo XVIII, como me imagino que sabéis. Entonces, sobre todo Carlos III, evidentemente la Ilustración era mala para la monarquía, en el sentido de que la Ilustración pues criticaba o se preguntaba si realmente era necesario tener un rey, si tenía sentido eso del rey. Entonces, evidentemente no era un movimiento acorde con la monarquía, pero sí que es verdad que intentaron, bueno, pues se dejaron influir por ciertas ideas de la Ilustración, que es lo que luego se ha llamado despotismo ilustrado. El lema del despotismo ilustrado era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, seguían sin tener en cuenta al pueblo pues como ente político. Evidentemente no había ni votaciones, ni elecciones, ni todos estos derechos que tenemos hoy en día. Sin embargo, intentaron pues modernizar las ciudades y bueno, pues hacer llevar a cabo acciones que pudieran beneficiar a los ciudadanos, ¿no? Y de hecho en esta época, el siglo XVIII, representó una gran modernización no sé si de España, pero al menos de Madrid sí. Estamos hablando del siglo en el que se fundó la Real Academia. El primer diccionario de la Real Academia, evidentemente, lo publicaron. La Real Academia de la Historia, el Museo del Prado, la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando. En fin, muchas instituciones. En esta época se crearon muchas instituciones. En parte, pues, bueno, evidentemente gracias a los Borbones, que eran los que gobernaban, y los Borbones eran una familia que venía de Francia. Entonces imitaron ese movimiento ilustrado que estaba de moda en Francia. Entonces, bueno, pues fue una época de grandes avances. Por eso es tan importante este movimiento de la Ilustración. Pero como os digo, en cuanto a la literatura, pues la verdad es que muy poco que comentar. La verdad es que destacamos muy poco y como os digo, todo lo que hicimos en realidad pues fueron cosas que ya pues se estaban haciendo en Europa y que ya existían. Uno de los géneros que más éxito tuvo fue el ensayo. El ensayo y el teatro fueron los géneros más, bueno, pues más populares en el momento. El ensayo es, por así decirlo, el cuarto género. Junto al género dramático, el narrativo y el lírico tendríamos el ensayo.
Ensayo quiere decir prosa de ideas, es decir, es una prosa que trata ideas sobre el mundo, diferentes ideas, diferentes reflexiones sobre el mundo, ¿no? Entonces, pues tenemos por un lado a Benito Jerónimo Feijó, más conocido como el padre Feijó, que era un fraile benedictino que se dedicaba a hacer investigaciones sobre ciencia. Entonces, bueno, pues evidentemente no son, sobre todo visto desde hoy en día, pues no son unas investigaciones cruciales, importantes para la historia de la ciencia, por así decirlo, pero sí que es verdad que constituyeron un esfuerzo por, bueno, pues por investigar, por conocer mejor el mundo en el que vivíamos. Bueno, ya en el que vivimos, que no hemos cambiado de mundo. Entonces, destaca su obra Teatro Crítico Universal, que es en realidad una recopilación de artículos, de ensayos, sobre, bueno, sobre diferentes cuestiones. La verdad es que el padre Feijó se dedicaba a todo, era un hombre un erudito, era un hombre muy culto, entonces sabía un poco de todo. Luego tenemos a José Cadalso, que escribió Cartas Marruecas. Cartas Marruecas está basada en un estilo que en realidad ya existía, por ejemplo, Montesquieu, que es uno de los ilustrados franceses, ya había probado este estilo en un libro que se llama Cartas Persas, precisamente. Entonces, este estilo consiste en una serie de cartas de personas que vienen de otra cultura, que vienen de bueno, pues de otras formas de vida, y al ver cómo vivimos nosotros, pues le escriben cartas a sus paisanos contándole las diferencias culturales. Es decir, en realidad es una forma de poner en valor, bueno, de poner en valor, no, de criticar aquello que ya tenemos tan asimilado que ni siquiera criticamos, ¿no? Pues hay costumbres, cosas que hacemos día a día y que en realidad pues no tienen mucho sentido, pero bueno, nunca nos hemos preguntado si tienen sentido o no. Por ejemplo, pues de darse 2 besos, pues cuando conoces a alguien. Pues ¿tiene sentido darle 2 besos a alguien cuando lo conoces? Bueno, esto es un ejemplo tonto, evidentemente. Pues no, no tiene mucho sentido, pero bueno, pues son cosas que siempre hemos hecho y que no nos hemos planteado que podemos hacer de otro modo. Entonces las cartas marruecas, bueno, pues son una serie de correspondencias de cartas de una persona que viene de Marruecos, llega a España y empieza a ver muchas cosas pues que le chocan porque en su país son diferentes. Y luego, por último, también me gustaría destacar la labor de Gaspar Melchor de Jovellanos, que es uno de los grandes ilustrados españoles. Aunque como podéis ver por el título de sus libros, pues realmente pues temas técnicos, políticos y bueno, pues en cuanto a lo literario, pues poco que destacar. Lo que sí que podríamos destacar, no solo en España, sino a nivel europeo, es la creación de un nuevo estilo del neoclasicismo. Al fin y al cabo, esto de los movimientos literarios, de los movimientos artísticos, es una reacción perpetua, ¿no? En realidad, pues la Edad Media tuvo como reacción el Renacimiento, que era todo lo contrario, ¿no? Y el Renacimiento tuvo como reacción el Barroco, que también intentaba hacer todo lo contrario. Pues el Barroco realmente tuvo esta reacción, el neoclasicismo, que también intentaba subvertir, cambiar ese orden que había puesto el Barroco, ¿no? Pues si el Barroco era exageración, si el barroco era todo recargado, era exageración al fin y al cabo, ¿no? Pues el neoclasicismo intenta volver a esos valores de los que ya habíamos hablado en el Renacimiento, a esos valores de la literatura clásica, de la literatura de Grecia y de Roma. ¿Qué valores clásicos son esos? Pues básicamente, como recordaréis, los podíamos resumir en estas 3 palabras, ¿no? Belleza, verdad y bondad. Es decir, un arte sencillo, armónico, un arte verosímil. Verosímil significa que se parece a la verdad, es decir, que es creíble. Cuando estás leyendo el libro, pues es algo que podría haber pasado, ¿no?
Y sobre todo en el teatro intentan respetar la regla de las 3 unidades. En el barroco, el teatro del barroco, la gran figura del teatro del barroco fue Lope de Vega, evidentemente, que escribió El arte nuevo de hacer comedias. El arte nuevo de hacer comedias es un libro que explica cómo Lope de Vega se inspiraba, cómo creaba él sus comedias. Y realmente la consigna de Lope de Vega era hacer un teatro lo más parecido al gusto del público. Es decir, Lope de Vega en realidad lo que era es más bien, pues, visto así, en ese sentido, no quiero decir que fuera eso, sino que tenía un punto de vista empresarial. Él lo que quería era llenar teatros, ganar dinero, incrementar su popularidad, ¿no? Entonces, para ello renunció a estas reglas que en realidad estaban muy anticuadas y no tenían nada que ver, evidentemente, con la sociedad del siglo XVII. Entonces, lo que hizo fue darle al público lo que quería. Si el público quería mucha acción, quería intriga, quería pasiones, asesinatos, pues Lope de Vega al final le fue dando eso al público. Luego esa fórmula se fue perfeccionando con Tirso de Molina, sobre todo con Calderón de la Barca, que hacía un teatro propiamente barroco, un teatro exagerado. Al final era el dramaturgo de la corte, ¿no? Era el dramaturgo que hacía las comedias y los dramas para el rey. Entonces tenía mucho. Bueno, era un teatro muy fastuoso en realidad. Vale, pues entonces el teatro neoclásico intenta revertir, intenta cambiar estas reglas, intenta volver a las reglas del teatro clásico y una de las reglas principales era esa, pues la modestia, la sencillez de la acción, ¿no? Pues había una sola acción, un solo espacio, es decir, un solo escenario y un solo tiempo. La acción no podía durar más de 24 horas. Es decir, el desarrollo de la acción no podía ser superior a un día. Entonces, eso es lo que significaba la regla de las 3 unidades, ¿vale? Un tiempo, un espacio y una sola acción. No como en realidad Lope de Vega, la fórmula teatral con la que triunfó era la comedia de enredo. La comedia de enredo era todo lo contrario, un montón de acciones, un montón de lugares, tiempos distintos, era que pasaran muchas cosas para mantener entretenido al público. Es como, bueno, pues como las series hoy en día, que pasan un montón de cosas, que si pestañeas te pierdes algo. Pues esto era un poco igual. Y el neoclasicismo lo que hizo fue pues todo lo contrario, volver a esos valores clásicos de armonía, de sencillez y, y recuperar la regla de las 3 unidades. Dentro del panorama teatral del siglo XVIII, que es muy interesante, pero ya os digo que no nos dejó grandes obras ni grandes nombres, pues destacaría la comedia nueva. La comedia nueva es un término que inventó el dramaturgo Leandro Fernández de Moratín. En realidad la comedia nueva seguía los pasos de esta comedia neoclásica, es decir, era pues una comedia clásica. Realmente Moratín pues no inventó nada nuevo en teatro. Y aunque, bueno, pues la importancia de sus obras sería más bien el contenido, ¿no? La crítica social que tenían esas obras. Realmente el cometido o la finalidad de sus obras era corregir riendo. Corregir riendo quiere decir, pues que presentaba, a través de una comedia sencilla, presentaba al público costumbres, hábitos sociales que estaban muy arraigados, pero que no tenían sentido. En realidad era una crítica social, entonces la gente se podía reír viendo esa comedia y al mismo tiempo se daban cuenta de lo ilógico que era lo que hacían, ¿no? De lo ilógico que era el sistema social en el que estaban inmersos. Una de las grandes críticas de sus obras está centrada en la de los matrimonios concertados. Como sabéis, en esta época las mujeres no tenían ni voz ni voto,
Entonces tus padres, pues tu padre, tu madre, tu tutor, si eras mujer, pues te podían casar con quien quisieran. Entonces, una práctica social habitual era la de casar a una persona mayor con una chica que prácticamente pues era una niña, pues una adolescente. Entonces, bueno, de ahí viene el título este del viejo y la niña, ¿no? Pues una niña que es obligada a casarse con un viejo prácticamente. Evidentemente para ella es un viejo porque hay una gran distancia de edad. Entonces, Moratín criticaba esto precisamente, lo irracional que era coger a una niña y sin preguntarle si estaba de acuerdo o no, pues casarla con una persona mucho mayor y con la que no había hablado, a la que no conocía, ¿no? Eh, Dentro de este tema, pues tendríamos el sí de las niñas, la mojigata y el viejo y la niña. El sí de las niñas es prácticamente la obra más famosa de Moratín y curiosamente es una obra que se estrenó, si no recuerdo mal, en 1806, es decir, se estrenó ya en el siglo XIX. Eso nos da una idea de lo que tardó en llegar esa literatura ilustrada, esa literatura neoclásica. Es decir, esto de la ilustración generalmente lo asociamos al siglo XVIII, pero en España fue un movimiento pues que caló muy poco a poco y caló pues bueno, pues a pesar de toda la confrontación, el enfrentamiento que suponía eso para las clases privilegiadas. Evidentemente las clases privilegiadas no querían ni oír hablar de ilustración. ¿Por qué? Pues porque la ilustración cuestionaba el orden social, cuestionaba que ellos fueran los privilegiados simplemente porque sí, porque por ser hijos de sus padres, ¿no? Entonces esto de la ilustración no... Bueno, pues se intentó parar lo máximo posible. Y bueno, y de hecho, los ilustrados, así de manera peyorativa, se les llamaba afrancesados. Es decir, se decía que, bueno, pues que habían... Bueno, en realidad ya sabéis que las relaciones entre España y Francia pues no siempre han sido positivas, siempre ha habido rivalidad, como siempre, entre vecinos. Pero bueno, se les llamaba así afrancesados porque era una manera de, bueno, pues de ridiculizarlos y, bueno, como siempre, pues de utilizar la patria para atacar a unas ideas en concreto, ¿no? Pues sí, bueno, tampoco quiero hablar mucho de política, pero es una idea que hoy en día pues también la tenemos, ¿no? Pues se utiliza la patria, la bandera para, bueno, pues para imponer algunas ideas. En este caso, pues si eras un ilustrado, si confiabas en la razón, en la ciencia, en el progreso, pues eso era pues porque eras un afrancesado y te habías vendido al enemigo, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, cosas de la historia y del presente también. Bueno, en fin, dejo ya de daros la vara, porque además hoy estoy de lunes y no estoy muy animado. Pero bueno, he intentado que quede todo claro. Entonces, para esta semana quiero que hagáis el ejercicio 1 de la página 338, de la A a la E. La F no, porque, bueno, pues es una tontería y no me interesa. Vale, entonces tenéis que leer el fragmento del ejercicio 1, es un fragmento del sí de las niñas. Es muy interesante porque tenemos a los tres personajes clave, ¿vale? Doña Irene, que es la madre de Doña Francisca. Doña Irene quiere casar a Doña Francisca y la quiere casar con Don Diego. Entonces Don Diego es un hombre mayor y evidentemente pues el matrimonio le viene de perlas, pues oye, casarse con una joven. Sin embargo, este hombre, Don Diego, que representaría pues al ilustrado ideal, pues Don Diego empieza a preguntarse si tiene sentido
casarse con una chica mucho más joven que él y que realmente pues ni siquiera sabe ni lo que opina, ¿no? En realidad doña Francisca está enamorada de don Carlos, que precisamente es sobrino de don Diego. Entonces, en el fragmento que vais a leer, doña Irene y don Diego tienen una discusión. Tienen una discusión porque don Diego quiere saber la opinión de la chica, quiere saber la opinión de Francisca, y doña Irene le dice que no, que es eso de preguntarle a una hija con quién se quiere casar. Entonces, bueno, pues quiero que respondáis a las preguntas de la A a la E y que leáis el texto con mucha atención, ¿vale? Y luego ya como actividad voluntaria también os he puesto una redacción, una reflexión. Evidentemente no os digo ya lo que tenéis que hacer porque lo sabéis perfectamente. Yo que sé, ponle 300 palabras, no sé, pero en realidad me da igual las palabras que tenga, pero bueno, quiero que tenga contenido que, bueno, pues que sea una reflexión interesante. Y el tema es, ¿tenemos todos los mismos derechos? Entonces os he puesto aquí dos enlaces. Uno es un vídeo sobre esto de los matrimonios forzosos, matrimonios de niñas, de conveniencia y tal, que creo que parece una cuestión muy lejana en el tiempo, pero en realidad pues en muchos países se sigue dando esto. Solo tenéis que poner en YouTube pues matrimonios de niñas, matrimonios forzosos tal, y os saldrán muchísimos vídeos y muchísima información. Es decir, que es algo que por desgracia no está erradicado en todo el mundo como pensamos. Y os he puesto también una noticia de La Vanguardia que comenta la segregación de hombres y mujeres en los estadios de fútbol de Arabia Saudí. Entonces quiero que hagáis... Bueno, en realidad los enlaces os sirven pues para, bueno, pues como inspiración, si queréis tener más información, ejemplos sobre todo, porque una cosa que falta muchas veces, bueno, pues no solo en vuestros textos, sino pues un error habitual, es no utilizar ejemplos. Yo creo que los ejemplos son muy importantes porque al final le ponen nombre a esas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues son unos ejemplos que pueden ser interesantes, pero ya os digo que la web está llena de ejemplos que podéis utilizar. También lo podéis conectar con esto de los derechos de la mujer, ¿no? Si consideráis que, pues bueno, pues que todavía quedan muchos derechos por conquistar. O bueno, pues simplemente muchas injusticias que eliminar todavía, que yo creo que es evidente que sí. Entonces, bueno, pues quiero que reflexionéis sobre este tema. ¿Tenemos todos los mismos derechos? Esa es mi pregunta. Aunque aquí pone derecos, pero bueno, un fallo lo tiene cualquiera. En fin, no molesto más y nada, pues la semana que viene más y mejor y ya estamos terminando el curso, ya en realidad ya queda muy poco de todo. En fin, espero que estéis todos bien. Un saludo.